Bueno, muy buenos días para todas y todos los aquí presentes. Pues me llena de emoción volver aquí a esta su casa, la Universidad del Tolima, que la considero como mi casa. Como ustedes vieron en la presentación, es una juventud acumulada bastante prolongada, pero yo me sigo sintiendo así como ustedes, muy joven y con ganas de hacer muchas cosas frente a los retos que tenemos, no solamente en turismo, sino en educación e investigación. Entonces quiero dar mis agradecimientos, pues en especial a la Universidad del Tolima, al doctor Luis Ernesto Londoño, el director encargado del Instituto de Estudios a Distancia, a Nidia, que hizo posible, a Nidia Castillo, la directora del programa, que hizo posible que estuviéramos aquí, y por su paciencia también para poder tener esta visita. Ustedes saben que en esta época pues se generan varios compromisos. Ella no tuve la posibilidad de decirle que no, o me dijo o sí, yo le dije, bueno, sí. Al profe Johnny Castillo y al profesor José María, que nos conocemos hace varios años, ¿cierto? Hace varios años, muchos años. Entonces creo que nos ha unido siempre la idea de hacer las cosas muy bien, el sueño de tener personas en turismo que trabajan en investigación y sobre todo el sueño de que los estudiantes en este momento ya uno está pensando es que nuestros estudiantes sean nuestro relevo generacional, o sea, poder sembrar para eso. Y a mi compañera María del Pilar, que seguramente nos vamos a tener, que no nos conocíamos, pero vamos a tener que conversar en todo lo que ella también está trabajando aquí en la región. Pero discúlpeme lo que voy a decir, pero me alegra mucho ver a Yolanda, a mi amigo Álvaro, porque han sido mis estudiantes, porque hemos compartido con ellos cosas maravillosas y porque creo que cada vez que uno va a un escenario, y también veo a varias personas con las que hemos trabajado, estudiado, discutido, alejado, o sea que ha habido cosas entre amores y desamores. Pero esa es la construcción del ser humano. Y yo creo que en turismo sí que nos toca hacer esa construcción, ¿cierto? Entonces hoy voy a... Nidia me ha retado a trabajar tres cosas que parecían que fueran como uno podría trabajar esas tres cosas como una tesis doctoral, que es hablar de la investigación en turismo, ¿sí?, del turismo sostenible y del desarrollo regional o el desarrollo territorial. Si ustedes ven en las páginas web, cada uno de esos tres temas amerita no una conferencia, amerita todos unos estudios, no solamente de pregrado, sino de posgrado. Entonces yo voy a intentar hacer un tamiz para compartir ustedes, porque tanto las universidades en este momento tenemos un gran reto sobre la formación de profesionales en tema que ya lo decía el director del instituto, el tema central, la investigación, que a veces en turismo no nos gusta, ¿no? Porque en turismo nos gusta viajar y conocer gente, pero resulta que ahora además de viajar y conocer gente, tenemos que investigar. De pronto no para ser grandes investigadores, como pensarían ustedes, de gafas, de bata blanca, encerrados, aburridos, no, para pensar la actividad turística. Y en esa medida los investigadores no solamente tienen que ser ni los estudiantes ni los profesores, sino también los grandes empresarios. Porque para poder innovar, para poder crear, para poder estar en el mundo en que estamos ahora, se necesita una actitud y un espíritu hacia la investigación bastante fuerte. Y si no lo tenemos, yo creo que incluso los empresarios y las personas que trabajan, no en el sector, sino en la actividad turística, se dan cuenta que si uno, esto del turismo está tan rápido, tan acelerado, que una vez dice, bueno, ¿qué hago de todo lo que hay que hacer? ¿A quién me comprometo? Todo lo que debo modernizar, innovar, estar pendiente. A veces incluso se ve uno un poco con una carga pesada y dice, bueno, perdónenme la expresión, ¿a qué es que yo le voy a poner sintonía? En mi negocio, en mi empresa, en mi actividad, en lo que sea. Y el turismo sostenible no es un tipo de turismo, que es también algo que tenemos nosotros.
es una estrategia para lograr algo. O sea, eso de que haya digan turismo sostenible, turismo comunitario, eso no existe en el mundo real. Lo que existe es que la sostenibilidad y la participación comunitaria son unas estrategias fundamentales para el desarrollo de la actividad del turismo. Entonces, con ese punto de partida, nosotros vamos a trabajar esto. Y este año se nos ha vuelto a presentar el eslogan de la Organización Mundial de Turismo sobre el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Y sobre eso hay muchas concepciones y muchas ideas. Pero lo cierto es que hoy en nuestro país nos han llamado no a hacer turismo sostenible, porque una vez dice, ¿qué es esto del turismo sostenible? Sino más bien cómo genero prácticas sostenibles que permitan dar otra oportunidad a mi organización, al amor, a todas las cosas que se ven desde aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar esas tres cositas, unas tendencias de la investigación turística, unas perspectivas del turismo sostenible que quizás muchos de ustedes las conocen, pero que las vamos a conversar, y unas reflexiones compartidas. Cuando hablamos de la investigación en turismo, siempre, y los que me conocen de vieja data, ¿cierto? Los que me conocen un poquito de vieja data y de nueva data, yo creo mucho en las preguntas existenciales del mundo. ¿Qué es lo que yo vine a hacer aquí? ¿Quién soy? Si uno no se levanta, mis queridos jóvenes, pensando en cuál es el papel que yo voy a jugar en este mundo, está uno perdido. Entonces es un punto, eso de la filosofía y la existencialidad pareciera que fueran de otros, de los filósofos, de los antropólogos, de los sociólogos. No, es del mundo de la vida. Cada vez que uno se levanta a decir, bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Quién soy? ¿Para qué lo voy a hacer? Entonces a mí también siempre va a ser esa pregunta, la he tenido, Yolanda por allá en los años 80 me habrá escuchado decir, ¿y para qué formamos profesionales en turismo? ¿Y para qué investigamos en turismo? ¿Sí? Con la clara idea que desde que estamos hablando de eso, la gente hasta ahora está creyendo en esta idea de pensar. Porque el turismo, como somos una actividad light, la más bonita, ¿sí? A la derecha esto, a la izquierda esto y a la frente esto, no pensamos que pronto se nos venía a venir todo ese torrente de la importancia de la investigación y de la gran responsabilidad que significa en este momento ser un profesional en turismo. Ser un profesional en turismo no solamente es saber hacer las cosas, sino saberlas pensar, saberlas proyectar para poder dinamizar. Porque una de las preguntas claves, ¿por qué turismo? ¿Por qué Colombia no está mejor en turismo? Yo les puedo decir, con la juventud acumulada que me acompaña, que es porque no hemos pensado la actividad. Nosotros estamos corriendo las universidades a formar personas que necesitan los empresarios. Y si los empresarios quieren 10 meseros, les damos 10 meseros. Y los empresarios pensando en qué le pueden dar al cliente, porque el cliente siempre tiene la razón. Y resulta que los clientes nunca tienen la razón en temas de turismo. Porque el turismo es una manifestación cultural. Y cuando el turismo es una manifestación cultural, cuando se asume de eso, es como cuando se asume del corazón. Entonces las personas que vienen a nuestro sitio, a nuestro escenario, a nuestra empresa, tienen que respetar lo que nosotros les estamos ofreciendo. Porque además nosotros vamos a hacer todo el intento de ofrecerlo con la calidad y con lo que tenemos. El turismo es como uno debe tener la idea clara y apropiarse de que la persona, el anfitrión que recibe visitantes, para mí los turistas es sinónimo de depredación. Cuando yo recibo un visitante, fíjese la connotación que significa eso. Cuando alguien va a visitarme a mi casa, primero respeta. Si yo tengo una sala bonita, no va a poner los pies encima. Pero si tengo unas butaquitas y yo le estoy ofreciendo un cafecito con una arepa o un tamalito, como el de la entrada, lo estoy haciendo con mucho cariño. Entonces no me pueden venir a decir que no me dé tamal, sino que me dé una bandeja paisa, porque es que yo no como sino frijoles, por decir algo, ¿no?
Entonces, fíjense que ahí en esa relación de la cultura ya empieza uno a preguntarse, entonces, ¿para qué formamos profesionales en turismo? ¿Y para qué investigamos en turismo cuando todo aquello de la cultura del turismo, a veces cuando vamos a prestar un servicio, se queda atrás por decir los grandes cánones qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer? Entonces, un aspecto fundamental de la formación y de la investigación en turismo es pensarnos a nosotros mismos, reconocernos quiénes somos. Y me gustó mucho el video que estaban presentando al inicio, porque a veces se nos olvida eso, ¿cierto? ¿Quiénes somos y cómo debemos nosotros trabajar? Entonces, yo quise traer un esquema muy, así como se dice, muy esquemático. Pero ¿cuáles deben ser los objetivos de la formación en turismo? Esto es una construcción, seguramente ustedes agregarán otras cosas y todo, pero ¿cuál es la esencia? Por un lado, nosotros, así de sencillo, la idea es poder nosotros plantear, promover. Nosotros somos los promotores, los actores, ¿para qué? Para desarrollar una actividad turística adecuada. ¿Y qué significa desarrollar una actividad turística adecuada? Bueno, que nosotros lo primero, y es lo que nos están exigiendo, fíjense en todas partes, que haya una calidad y unas prácticas sostenibles adecuadas. ¿Qué es calidad? Calidad es que haya un buen servicio en todas las dimensiones, buen servicio, no un buen servilismo, que es diferente, ¿cierto? Seguramente cuando uno está pensando en el currículo, en los programas, ya tendrá que ver cómo aterriza esto de la calidad y las prácticas sostenibles. Otro aspecto fundamental es en todo lo que se viene dando los procesos de participación comunitaria, porque ese es un eje fundamental. Y resulta que todos nuestros programas de turismo, no la Universidad del Tolima, sino casi la mayoría de los programas de turismo les decimos, ustedes deben trabajar con la comunidad. Y si más van a trabajar en turismo en áreas rurales naturales, deben. Pero hay un espacio donde se les enseña a los estudiantes cómo es que es trabajar con la comunidad. Hemos hecho un estudio, solamente hay una sola escuela a nivel nacional que tiene una línea sobre procesos de participación comunitaria. Una sola escuela, un solo programa, como lo llaman, ¿cierto? Entonces, ese es porque ¿cómo uno va a abordar a personas que llevan 30 años trabajando en la actividad turística? Porque somos profesionales, porque estuvimos en la universidad, pensamos que lo sabemos todo. No, es cómo nosotros nos conectamos con ellos para que a partir de la experiencia que ellos tienen, de la vivencia de las personas que están trabajando, podamos nosotros también aprender y de pronto nosotros aportarle eso que la dinámica universitaria y que el ser profesional le da a uno como unos elementos. Por eso muchas veces hay ya empresarios que no quieren darnos escenarios de prácticas, ¿sí? Y no es porque las personas no lo sepan, ni porque los empresarios pequeños, grandes, no lo quieran. Es porque uno dice, pero ¿a qué lo pongo a hacer? Porque a veces se trata también de la actitud que tenemos nosotros frente a esa situación, ¿cierto? Es la actitud, muchas veces. Uno puede saber muchísimo, ser el rey pepinito en lo que sea, pero si no tiene una actitud de trabajar con el otro, de respetar, de sentarse, de conversar. Para mí la conversación es lo más importante en toda dinámica. Y a veces nosotros no conversamos, ni siquiera en las clases. ¿Sí? Entonces, por otra parte, el fortalecimiento de la identidad. Yo creo que este es un discurso que ustedes lo conocen bien. Si nosotros no nos identificamos con lo que somos, ahí la pregunta existencial, ¿no? ¿Quién soy? ¿Y qué vine a hacer a este mundo? Cada uno venimos a hacer una misión, ¿sí? Venimos a trabajar. Por otra parte, la cultura. Ya lo había explicado, la cultura es el eje motivador. Nosotros no necesitamos hacer turismo, ni nadie en el mundo necesita hacer turismo para ir a alojarse a un hotel. Es más, mucha gente dice, uy, extrañé mi cama. Así haya ido a un hotel lindo. Nadie en el mundo necesita comer para hacer turismo. Uno en la casa, esté en la casa o no, uno come. ¿Qué es lo que la experiencia turística diferenciadora y lo que quiere encontrar las personas? Es
la cultura, atravesada por las manifestaciones culturales. Porque en todo el mundo uno consigue ríos hermosos, valles hermosos, cascadas hermosas, o sea, verde hermoso, donde quiera que uno va. Y seguramente uno consigue en todo el mundo plazas de mercado hermosas, consigue parques hermosos, iglesias hermosas, museos hermosos. Pero ¿cuál es la diferencia de la experiencia? Las manifestaciones culturales de un pueblo. Ahí está. Ahí está. Entonces, fíjense que más a veces, ahí sí me perdonan, que ser administradores es ¿dónde está la cultura? ¿Dónde está el componente de lo cultural? ¿Sí? Y el componente de lo cultural lo tenemos que aprender nosotros en la universidad, los que somos muy jóvenes, porque los que tenemos juventud acumulada sabemos qué es esto de la cultura y sabemos qué es respetar, no solamente respetar, sino valorar lo que hacían nuestros papás y los que hacían nuestros abuelos, ¿sí? Y muchos los que hacíamos nuestros bisabuelos. Entonces, por eso la cultura y las manifestaciones culturales se vuelven el eje de la animación de una experiencia turística, de una visita. Y es que ahí es donde nosotros debemos poner sintonía. ¿Qué es lo que a mí me ofrece un sitio que no me lo ofrece en otro lado? Y que yo, puede ser que vuelva, o puede ser que se lo recomiende a mucha gente del mundo para que venga a ese sitio. ¿Sí? Yo pienso que es una pregunta grande que nos tenemos que hacer todos, la universidad, las secretarías de Cultura y Turismo, los investigadores, cuando estamos hablando de desarrollo regional, de desarrollo territorial. ¿Qué es lo que a este pueblo, a este grupo de personas realmente lo identifica? ¿Y cuál es la dinámica que nos va a permitir decirle a nosotros, vea, nosotros somos esto? ¿Quiénes? ¿Y cómo nos compartimos? Otro elemento es la pertinencia frente al contexto, entendida esta como si nosotros estamos formando profesionales para el siglo pasado o para el próximo siglo. ¿Estamos formando profesionales para México o para el Tolima? Estamos formando profesionales para las grandes cadenas cuando el 80% de la actividad turística aquí en el mundo es de MIPYMES. ¿Sí? Entonces, ahí es un gran cuestionamiento. Sí, podemos ser profesionales en turismo, pero ¿en qué? En algo que de pronto, si alguien es como cuando uno sale de la universidad y prepárese los que están para salir, ¿no? Le preguntan a uno, ¿usted qué sabe hacer? Yo soy administradora turística. Bueno, ustedes al menos tienen solamente el administrador de empresas turísticas. Nosotros tenemos el administrador de empresas turísticas y hoteleras. ¿Pero qué sabe hacer? No, soy profesional en eso. Un empresario dice, ¿pero qué pongo a hacer esta persona? ¿Qué es realmente lo que sabe hacer? ¿Sabe hacer algo de mercado de MIPYMES? ¿Sabe implementar los sistemas de información? ¿Sabe organizar eventos? ¿Sabe llamar a la gente? ¿Sabe formar a las personas que están aquí dentro, que me pueden ayudar? ¿Qué podemos saber? Por eso los programas de turismo tenemos que pensarlos muy bien, y no porque tal programa sea bueno en esto, nosotros también, no. ¿Qué necesita el Tolima? Nosotros tenemos que transformar el Tolima. No podemos hacer como Pinky Cerebro. Vamos a transformar el mundo. No. Y esa fue una discusión que tuvimos con el PAR. El último PAR que nos acompañó en el proceso de acreditación decía, no sé si era un PAR de la Universidad Externado, nos dijo, pero aquí la investigación casi está en Boyacá. ¿Para qué? Yo decía, precisamente, porque nosotros, y le dije así, nosotros no somos Pinky Cerebro. Nosotros, cuando hayamos transformado algo de Boyacá, algo que digamos la universidad ha ayudado a eso, estaremos felices. Porque si no transformamos lo más cercano, si no ayudamos a construir nuevas formas, ¿cómo vamos a construir el resto? Esto no significa que el conocimiento no sea global, ¿cierto? El conocimiento tiene que ser global, pero es cómo nosotros le apostamos aquí a la región. Y apostándole a la región con un conocimiento internacional, global, seguramente nos podemos ir para donde quiera. Porque claro, muchas sociedades de turismo quieren irse para fuera del mundo, ¿no? No, yo aquí no me quedo. Tranquilo, yo también lo soñé. Yo dije, Duitama, me gradúo y jamás vuelvo. Además, yo no era de ahí, yo soy de Casanare. Volver yo a Duitama, este pueblo tan feo que era.
Me fui 5 años para Manizales y ya voy a cumplir 28 años en Vitama. Y yo aprendí la lección que me decía mi abuelito. Mi hija, no hay que decir nunca no a nada. No hay que decir no, de esta agua no beberé. ¿Por qué es eso? Entonces, la pertinencia frente al contexto es importante. Desde una visión del mundo, cómo transformamos lo local. Y ahí en la universidad tenemos que jugarnos. Yo creo que las universidades tenemos ahí una tarea pendiente, ¿sí? Una tarea pendiente con la gente que nos rodea. Y obviamente un criterio que se maneja como discurso, pero que en turismo a veces nos hacemos los que no, es que el turismo debe ser una estrategia, no una herramienta, para mejorar la calidad de vida de quienes, de los visitantes, no, de los lugareños, de las personas que están en el sitio. Entonces, antes de pensar en traer personas a arreglar cosas bonitas para eso, no, hay que pensar si los lugareños tienen agua, electricidad, unas condiciones para eso. Es como cuando uno invita a alguien y entonces yo solamente tengo un huevito y entonces en vez de dárselo a mi hijo se lo doy al que llega. No, señor, es para mi hijo. El que llega, pues le doy un tito. Entonces, la calidad de vida tiene que ver con algo que Max Neff nos enseñó. Max Neff es el economista chileno que está con mayor juventud acumulada que nosotros, pero una persona brillante sobre, y que me gustó mucho escucharla al Papa en estos días, es que la felicidad y el bienestar nadie nos lo quita. Pero para que la felicidad y el bienestar nadie nos lo quita, no nos lo dan los otros, somos nosotros los que lo construimos. Entonces, pensar en el desarrollo territorial es en pensar en el mejoramiento de la calidad de vida. Por eso a veces, y ahorita más tarde voy a hablar, no estoy de acuerdo que el turismo es la estrategia para los problemas del posconflicto. Podría convertirse en el peor error de nuestro país, primero. Y segundo, pensar que el turismo resuelve el problema de una sociedad, de un pueblo, de un municipio, de una vereda, de un departamento, jamás. El turismo no puede ser la estrategia. Mira, México, Estados Unidos, España, Francia, China, son los países, no en su orden, que reciben, están entre los 5 países que más reciben dinero en el mundo por turismo. Pero si ustedes se van a sus economías, ellos no viven del turismo. ¿Por qué? Porque es que el turismo es un bien de lujo. Y cuando hay una crisis, ¿qué hace cuando hay crisis en la casa uno? Quita todo lo que uno piensa que es de lujo. Entonces nosotros no podemos pensar que todo el mundo sea prestador de turismo, porque le hacemos un daño a los prestadores de turismo. No, que hayan unos prestadores de turismo posicionados con calidad y ojalá que ellos tengan no solamente centrados en los visitantes, sino sus actividades en la gente que está aquí, que es la que va a consumir en un momento de crisis. Y esa responsabilidad la tenemos que jalonar nosotros desde la universidad, porque los prestadores han hecho una inversión, porque ellos están atentos a ver cómo nosotros ponemos nuestro negocio al día. Pero es nosotros los que podemos ayudar a reconstruir eso. Entonces, la calidad de vida tiene que ver con la calidad de lo más inmediato. Por eso, en términos de la formación, es un elemento a la cual nosotros debemos plantear. Bueno, formar personas con capacidad de responder al desarrollo humano. O sea, las personas, los actores, son el eje fundamental del turismo, deben ser. No son ni el patrimonio natural ni el patrimonio cultural, ¿cierto? Son las personas. El turismo es un intercambio de personas, quien viene, quien va. Una cascada hace parte de algo de ecoturismo porque una persona o un grupo de personas hicieron que, posibilitaron que. Entonces, esa es la apuesta, ¿no? En términos de valores éticos y humanísticos, en términos de valores de la fraternidad, la solidaridad. Si nosotros los de turismo no somos solidarios,
¿Quiénes son solideros? Porque además la actividad turística tiene que ver con muchas cosas. Y si a nosotros no nos interesa lo que está pasando con la minería, si no nos interesa lo que está pasando con todos los impuestos para nuestros empresarios, si no nos interesa lo que está pasando con la privatización de la universidad pública, entonces ¿qué nos interesa? Esos son los valores también. Obviamente esto genera una conciencia social y ambiental que debe ser... hay personas que en turismo no les interesa gastar 100 servilletas y esto lo hablábamos con Johnny una época, ¿no? Que nos llamaba la atención. Los peores practicantes de viajes académicos, ahí vienen quiénes son. Son absolutamente exigentes. No permite, sabiendo que de pronto uno va a estar al frente allá después de un grupo. No, nosotros debemos tener una capacidad de, según las condiciones, asumirlas y todas las condiciones uno debe siempre volverlas positivas. Yo ayer me quedé en el avión, ¿no? Es la primera vez en mis, no digo tantos años que me quedo en un avión, porque hubo un accidente a la entrada a Bogotá y se quedó. Pero ¿saben que yo tenía la fe plena de que como había paro, salía tarde, porque ya yo veía todos los vuelos cancelados y retrasados, pues este sí salió a la hora que era. Y cogí un taxi para el terminal y el señor me dijo, no se preocupe señora, por algo será, mi Dios no tenía para que usted viajara en eso. Fue una felicidad completa, me vendré en bus y no importa. ¿Sí? Porque el otro avión salía hoy a las 9:45, hasta ahora estaría viajando para venir, ¿cierto? Entonces, uno debe también, en eso de la conciencia no significa no votar papeles, la conciencia, y tiene que ver con lo político, es cómo uno se relaciona con el más inmediato y qué hace uno en su casa y qué hace uno en la universidad para que esto se dé. La opinión política, porque eso de que las personas no somos políticas, ahorita hay que hacer todo un trabajo de opinión política para todo el tema de impuestos y si lo queremos ver solamente para los de turismo. No lo veamos para nadie más. Porque eso está perjudicando terriblemente a nuestros microempresarios. Fíjese que se sigue aún favoreciendo más a todo extranjero que venga. Yo tengo un caso que me pareció chistosísimo. Un conocido, por no decir que un amigo colombiano, se nacionalizó en Panamá y ahora vino y como panameño le dieron una cantidad de exención de impuestos por construir un hotel. Entonces uno dice, bueno, obviamente la educación la formación debe proyectarse el planteamiento de soluciones. Entonces en esto hay que pensarse cómo están las asignaturas, los programas y al fortalecimiento de capacidades intelectuales y cognitivas. ¿Por qué esto es importante? Porque es que los profesionales en turismo, inclusive si ustedes conocen la experiencia SENA, en este momento un tecnólogo en SENA, que los profesionales en turismo antes nos jactábamos de que la diferencia entre una persona técnico o tecnólogo del SENA y nosotros es que nosotros tenemos un nivel más alto. Pero resulta que el SENA ahora le está apostando a la investigación. Y resulta que le está apostando tan fuertemente que los profesionales nos estamos quedando atrás. Que ese era nuestro plus. Entonces, cuando nosotros somos profesionales de una actividad, no solamente hacemos, pensamos. Y en esa idea de pensar en perspectiva es que nosotros podemos ver otras posibilidades de desarrollo y también comprometernos con eso. Eso es como los grandes, ¿cierto? Y entonces la investigación, ¿qué? La investigación debe tener unos objetivos mínimos dentro de la formación de profesionales. Uno, debe haberse una apropiación de la problemática epistemológica. O sea, cuando nosotros hablamos de epistemología decimos, uy, no, nosotros turismo y epistemología, guay, eso no va con nosotros. Pues sí, señores, ya hay cantidad de libros sobre la epistemología del turismo y la reflexión crítica del turismo. ¿Por qué? La epistemología no es nada más lejos ni nada más cerca que es pensar sobre lo que ha ocurrido sobre un fenómeno. Entonces, muchas veces ustedes lo han hecho. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Para plantear una propuesta.
Entonces, en este sentido, nosotros también debemos tener unos conceptos, porque no es lo mismo hablar de sector que de actividad turística. No es lo mismo hablar de industria que de fenómeno. Y todo lo generalizamos. El turismo no es una industria. Los profesionales no deben solamente trabajarle al sector. ¿Pero cuál es la diferencia? Es una diferencia enorme cuando hablamos de actividad, porque vemos la cuestión más integradora. El sector solamente lo estamos viendo a los que están formalizados, que en turismo generalmente es hoteles, agencias de viajes y restaurantes, los que tienen. Y por ahí algo de transporte, agentes de viajes, que ahora en el mundo de hoy ya están desapareciendo, ¿cierto? Y el resto, todos los que trabajan con turismo rural, con guianza, con recreación, con una cantidad de organizaciones, ¿dónde están? Entonces, hay que apropiarse de unos conceptos para darle legitimidad y defendibilidad, porque al turismo hay que darle un estatus, a la actividad turística y a los profesionales en turismo. Fíjense que en turismo todo el mundo sabe de turismo, como todo el mundo sabe de la paz. Afortunadamente ya tenemos un posacuerdo firmado. Y todo el mundo dice, frente a la paz, no, si esos negociadores le entregaron el país a un grupo. Yo les pregunto, ¿ustedes saben quiénes son los negociadores? ¿Les han leído al menos la hoja de vida a los negociadores? Eran 3 los que se veían, los que daban las entrevistas, pero detrás había un grupo de 50 personas, en temas agrarios, en temas de mujer, en temas de empresa, en temas... Pero nosotros nos quedamos con esa idea, porque de paz todo el mundo sabe, pero nadie contribuye, y de turismo sí que más. O sea, nosotros nunca podemos ser médicos, porque los únicos que pueden trabajar en medicina son los médicos. Nunca podremos ser contadores, porque los que trabajan en contabilidad son los contadores. No podemos ejercer como economistas, porque no tenemos la tarjeta para ser economistas. ¿Quiénes somos los administradores turísticos hoteleros? ¿Qué es lo que hacemos tan mal para que todo el mundo sepa de turismo y nosotros nos veamos relegados, los profesionales en turismo? La culpa no es de los otros, la culpa es de nosotros, de profesores, investigadores y profesionales que no le damos el estatus del turismo, el estatus de la profesión. Entonces, ahí hay una tarea enorme que nosotros hacemos. Entonces, eso quiere decir que esto de la legitimidad es, nosotros los estudios tenemos que hacerlo a nivel profesional y en profundidad. Otro caso es sobre dónde estamos ubicados nosotros. El turismo no es una ciencia administrativa. No. La administración es una estrategia que se utiliza en cualquiera de las actividades de turismo, del campo, de la industria, de todo. Por eso muchas escuelas ya no se están llamando administración de empresas en turismo, se están llamando de otra forma para poner en el eje central el turismo como una actividad que irradia muchas otras actividades, que conecta muchas otras actividades. Entonces, por eso hay que trabajar sobre cuestiones como qué significa lo cuantitativo en turismo y qué es lo cualitativo en términos de lo que venía hablando de la cultura, de las manifestaciones. Y la necesidad de realizar estudios pertinentes sin menoscabo a su cientificidad. Entonces, ¿por qué? Porque fíjense que, y aquí, a mí me perdonan aquí los empresarios, y lo hago de mucho corazón, porque yo sé que es muy fácil desde fuera criticar todo lo que ellos tienen que soportar para hacer su trabajo y para mantenerse. A veces uno no aprecia eso, y esa es una enorme tarea, y más respeto a los que llevan años, y se quedan ahí, pero a los que quieren impulsar nuevas cosas también. Pero entonces, a veces, las soluciones del ya, esto lo tenemos que resolver. Por ejemplo, cuando llega un secretario de Cultura y Turismo, ya, hágame este plan de desarrollo así, hágame eso, así que, ¿cómo? No, es que es un indicador del plan de desarrollo, y si no lo subo al sistema, entonces ya no tengo problemas. Hay que aprender a decir no. Si es así, no lo hacemos.
Si ustedes quieren que nosotros pensemos el municipio, la región, la empresa, lo hacemos pensándolo bien. Entonces, eso tiene que ver también con la pertinencia. Y otro elemento que sí tiene que ver muy con la poder evidenciar los vacíos, hallazgos e impactos, que es la elaboración de estados del arte. Un profesional en turismo que no sepa qué es un estado del arte, cómo se hace un estado del arte, y que no produzca documentos sobre el estado del arte, no sabe a lo que va a trabajar, no sabe lo que están haciendo los otros. Un estado del arte tiene que ver con cuál es la teoría que hay sobre mi tema. Antes, los de mi generación podíamos decir, es que casi no hay nada de eso. Y esa era la mejor disculpa. Además, era la mejor disculpa con el hecho que no había el internet. Cuando estudié, imagínense, chicos, imagínense, no había internet. ¿Ustedes se imaginan ese mundo de estudiar sin internet? ¿Se lo imaginan? Pues nosotros teníamos que leer libros. Y como éramos programa nuevo, soy de la primera promoción, 1980, 14 de febrero entré a la universidad. Nos tocaba venir a Bogotá a leer los libros, pero tampoco había fotocopias porque las fotocopias era un lujo. Entonces uno tenía que sentarse, venirse a las 4 de la mañana, sentarse a las 7 de la mañana y hacer el resumen del libro que estaba en el Centro de Estudios Turísticos o en la Biblioteca Luciana Clara. ¿Se imaginan cómo era eso? En cambio ustedes en la cama con su computador, ¿qué nos puso el cucho ese? Así. Y ya le sale ahí 1000 resumen. Y resulta que el 80% de los estudiantes cogen la primera que les sale a los trabajos. Ni siquiera ven lo otro. ¿Sí o no? No exagero. Y además de eso. Entonces, el preguntarse cuál es la teoría que hay en el mundo sobre eso es fundamental. Pero, la otra pregunta, ¿cuál es la investigación que se ha realizado sobre esto? Y de pronto aquí dirán ustedes, en el Tolima no se ha hecho mucha investigación sobre temas, pero sí hay muchas experiencias significativas sobre el tema. ¿Qué es una experiencia significativa? Es lo que hacen las personas que están en la actividad turística, lo que hacen las personas en la comunidad, lo que hacen las personas en sus empresas. A ellos hay que verlos para poder aprender de eso. Entonces, yo creo que esos 4 elementos que nosotros le pusiéramos sintonía serían muy importantes. Y en la investigación en turismo, un recorrido para ver dónde nos ubicamos. Obviamente la investigación en turismo, como la formación en turismo, es algo muy nuevo, ¿cierto? En términos de las ciencias sociales. Digamos que la primera escuela de turismo o programa de turismo a nivel formación profesional fue en América Latina, en la Universidad Autónoma del Estado de México, en Toluca. Fue el primer programa profesional de América Latina, porque España, Europa incursionó en los programas de profesionales ahorita en el 2000, en el nuevo siglo. O sea, Europa no es un referente de formación profesional en turismo, ¿sí? En cambio, Colombia, en el 76, está con el SENA, antes del 74, bueno, desde el 50, ¿no? Pero ya con la formación de técnicos y tecnólogos más profesionalizantes, la Universidad del Norte, el Externado, y la UPTC en Duitama, obviamente mi universidad. Porque la UPTC es la primera universidad pública que ofrecía el programa de turismo. Ustedes fueron la segunda, ¿no? ¿Sabían? ¿Y sabían que la suscrita estuvo elaborando la propuesta para creación del programa de la Universidad del Tolima? Les digo, con la profesora Anaid. Anaid, sí. Entonces, cuando nosotros hablábamos, íbamos a práctica, nosotros, UPTC, Administración Turística, una universidad pública, uy, gosh. ¿Cómo así que una universidad pública va? Porque además el turismo, la formación y la investigación, también ha tenido un cliché. ¿Quiénes son los que investigan y forman en turismo? ¿Cierto? Entonces, ya hemos venido ganando espacio. ¿Por qué? Porque está la UPTC, está la Universidad del Tolima, está el Colegio Mayor de Antioquia, está el Colegio Mayor de Cundinamarca, y creo que no más, en públicas. El resto todas son privadas de las 33 programas profesionales que hay ahora en el país.
Entonces, cuando hablamos de investigación, podemos hablar seis, digamos, perspectivas de la investigación y la formación en turismo. Entonces, uno, la investigación desde una perspectiva pragmática. Esto sale de un trabajo de investigación que nosotros hicimos en el Estado del Arte, ¿sí? Pero que entonces lo quería compartir con ustedes. ¿Qué es la investigación desde una visión pragmática? Tiene su auge en los años 60, ¿sí? Cuando se empieza a sistematizar y cuando se empieza, obviamente, a evidenciar la expansión del turismo, del sector turístico de las empresas, y se cree que el turismo es una perspectiva de un modo de vida. Quienes tienen acceso al turismo, quienes tienen acceso a la formación, son de un estrato mayor que todos. Es denominada la industria sin chimeneas, que hay personas que siguen denominándola. Entonces, el turismo no es una industria sin chimeneas, ¿sí? Yo no me imagino, a mí me fascina jugar así, sentarme como hacer un dibujo, una industria sin chimeneas. Créanme que no he podido. Si ustedes me ayudan a hacer una caricatura de una industria sin chimeneas, pues eso me ayudaría a entender por qué se le dijo eso. Cuando, ustedes van a ver más adelante, es una de las actividades que más produce basura, que más atenta contra la sostenibilidad de los sitios. Entonces, el que se inventó creo que fue Jafar Jafari, ese concepto, un investigador, el mejor investigador del mundo, creo que ahí, digamos que estaba en los años 60 y que se podía denominar así, ¿cierto? Y siempre un componente fundamental, y lo dijo aquí nuestro maestro de ceremonia: no hay artículo o documento que diga generador de divisas, de empleo y efecto multiplicador de la economía. El cliché perfecto del turismo. Yo me pregunto, ¿cuántos estudios se han hecho reales? No las aproximaciones que hace el Ministerio de Cultura, las Secretarías de Cultura. ¿Se ha hecho estudios serios sobre cuál es el efecto multiplicador? ¿Cuáles son el empleo? ¿Y cómo genera? Estuve viendo los estudios, pocos son los que estudian. No, es más, Colombia no tiene un sistema de estadísticas turísticas, porque las estadísticas turísticas vienen ¿de dónde? De Cotelco, que no tiene ni el 20% de los hoteles afiliados. De Acodres, que no tiene, ¿sí? Los agentes de viajes no dan estadísticas porque no les favorece, y el reporte de la DIAN cuando uno entra al país. Imagínense, esas son las estadísticas de turismo. O sea, no hay estadísticas que realmente permitan planificar. Ese podría ser un gran trabajo de montar un sistema de información turística, ¿cierto? Que se está ya planteando en varios departamentos. Entonces, ¿cómo se evidencia esa investigación de los años 60? Que se privilegian los procesos operativos del sector, y hay generalmente se orienta principalmente a estudios de mercado y a una ausencia de investigación científica. La pregunta existencial de la vida es: ¿superamos esa perspectiva o aún está? No la voy a responder, ¿sí? Ya sé que. Ya una segunda tendencia o una segunda visión es una visión sociológica del turismo, que tiene sus auges en los 80, pero no necesariamente porque los turistólogos se lo hayan pensado, sino por todas las críticas que se le venían dando al turismo, por organizaciones no gubernamentales, por grupos, de todo el daño que estaba haciendo, tanto en lo patrimonial como en lo natural del turismo. Entonces, se empieza a criticar todos los efectos negativos del turismo en términos de lo económico, lo social, lo cultural y lo político, y entonces se empieza a investigar sobre precisamente ya estos estudios más descriptivos de decir qué es lo que está pasando en un sitio y por qué está pasando, y también para ver una cosa que generó esta década fue que se pensó que el turismo no era solamente de los turistólogos, aunque nunca se hizo estudio de los turistólogos, sino que el turismo es una actividad interdisciplinaria que necesita de antropólogos, de sociólogos, de economistas, de otros para verla, y por eso es importante. Ya una tercera visión es la de la visión sostenible, que tiene su auge en los 90, pero que se empezó a consolidar desde los 60, no porque el turismo lo pensaran, sino por los grupos ambientalistas del mundo, ¿cierto? Los grupos dijeron:
hay que hacer algo con eso que se llama turismo porque va a destruir todo. Entonces cuando se piensa en formar para minimizar los impactos, porque donde quiera que uno vaya hay un impacto, ¿sí? Sí. Entonces ya se empieza a ver unas nuevas, surgen el ecoturismo, el turismo rural, el agroturismo, unas nuevas posibilidades de eso, y obviamente se empieza a revalorar el área rural y sus manifestaciones como eje para el desarrollo del turismo. Otra gran es la investigación del turismo desde una visión participativa. Tiene sus auges en el 2000, después en el nuevo siglo. Antes nosotros siempre decíamos en el siglo pasado, ahora en este se empieza a plantear dos elementos muy importantes, que es el Estado debe estar comprometidos con la política pública, y segundo, las comunidades son el eje fundamental. Ustedes hoy día dirán, profe, es obvio. No, aquí nomás en el 2000 no era tan obvio, porque siempre el turismo, cualquier cosa que se planificaba solamente se le consultaba a los empresarios, y no a los grandes empresarios, sino a los pequeños empresarios. Perdón, no a los pequeños empresarios, sino a los grandes. Entonces los pequeños quedaban relegados. Entonces aquí, en esta visión participativa, es cuando salen todas las políticas de turismo, si ustedes hacen una relación, y se empieza a pensar que es importante comprender a las comunidades. Chicos y chicas, no es que mi papá y mi mamá me tengan que comprender, no, es que yo tengo que comprenderlos. Y eso también juega aquí para el turismo. Es que no es que las comunidades no saben de lo que nosotros sabemos y no saben para dónde va, no, es cómo nosotros comprendemos unas condiciones sociales, políticas, económicas, para poder hacerles una propuesta que realmente les llegue a ellos, que realmente puedan ellos desarrollar y que nosotros podamos aportar. Entonces, en esa visión es fundamental, ¿cierto? Y la visión de lo que hoy podríamos llamar la gestión del conocimiento de las TIC, que no podemos, y que ahorita está reclamando el turismo en todos lados, ¿cierto? Con todo el sistema de información, y las TIC se han constituido, ahí sí es una herramienta para llegar a conquistar a los turistas, dicen muchos de los eslogans. El problema es vamos a conquistar, dice la palabra conquistar. O sea, vamos a ¿qué? Porque la conquista tiene muchas maneras de verse. Pues, sin embargo, es una estrategia que es fundamental, no la podemos dejar de lado, y que tenemos que trabajarla sobre todo para todos los sistemas de gestión, si se quiere, en prácticas sostenibles y en sistemas de normas de calidad. Y la sexta, que tiene que ver más con nuestro país, digámoslo así, claro que se está manejando en otros países, que es lo que hemos llamado la investigación del turismo desde una visión o perspectiva del posconflicto. Generalmente yo lo digo del posacuerdo. ¿Por qué? Un conflicto en un país nunca se acaba cuando hay pobreza. Un conflicto en un país nunca se acaba cuando hay corrupción. Un conflicto en un país nunca se acaba porque hay iniquidad. O sea que la FARC no es el problema del país. El problema del país es que somos como el sexto o quinto país más inequitativo del mundo. ¿Qué significa eso? Donde aquí los ricos o la gente que tiene plata, tiene tanta plata que no sé si aquí alguno de ustedes tenga tanta plata, pero uno nunca se imagina tanta plata que puede tener esas personas. Entonces, por eso es desde una visión del posconflicto, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa? Yo lo dejo ahí, año 2015, y en rojo, porque se ha planteado el turismo como una herramienta para la paz o problema. Primero, nosotros no somos una herramienta. Para mí, el solo concepto de la herramienta me atraviesa el corazón. O sea que nosotros somos como un martillo, una pala o una pistola o algo, no sé qué somos, ¿sí? No. Y no somos una estrategia para acabar la paz. No sé si ustedes han escuchado las últimas declaraciones, ¿no? El turismo es la panacea de todo lo que sufrieron nuestras grandes comunidades. Pero yo pensaría, y hay muchas personas que están pensando, el problema no es el turismo, es la memoria.
la memoria de estos sitios, de los territorios. Fíjese que la cuestión en el mundo incluso se está planteando que hay turismo negro versus turismo fénix. ¿Ya han participado del turismo negro? Entonces, turismo negro tiene toda una connotación de utilizar el dolor para económicamente trabajarlo. Y aquí en Colombia lo vemos allí en Medellín. Entonces traen a la persona para que, mira, aquí mataron a fulano, a sultano, lo enterraron, le quitaron la cabeza, no sé qué, y si quieren, entonces, para hacer eso ellos tenían que meterse unos cachitos, se los vendemos también. Eso es turismo negro. Se está utilizando. No, pero ya se está vendiendo. Es en serio. Lo terrible es que es en serio. Y hay otra perspectiva del turismo fénix, que es más cómo desde el dolor podemos nosotros ayudar a sanear los territorios. Cómo desde esa situación un poco adversa, demasiado adversa de unos territorios, podemos ayudar a reconstruir la paz y sobre todo a sanear esos elementos. Entonces, fíjense que hay que pensar en esos territorios dentro del término del territorio de identidad, de cómo saneamos los. Eso de sanear, yo me preguntaba en estos días que me llamaron para una asesoría y ya en un sitio, que no quiero decir dónde, hay un río y ellos ya están pensando en embarcaciones para llevar a los turistas arriba y para abajo, para arriba. Y me decían los campesinos, profesora, ¿a usted le parece bien donde nuestros familiares fueron asesinados, picaditos y lo echaron al río, ahora va a ir un grupo de personas a llevarlos para arriba y para abajo? O sea, no, ni siquiera se está dando la posibilidad de sanear el alma. Porque las personas que hemos estado en situaciones de conflicto, eso tiene un sentido. Dónde los mataron, dónde murieron. No para recordarlos toda la vida, pero sí es como cuando uno tiene una pena de amor. Uno necesita un tiempo para sanarse. Cuando alguien se le muere, uno tiene un tiempo para sanarse. Los territorios también necesitan unos tiempos para sanarse. Y eso, la administración turística lo debemos pensar, ¿sí? Y obviamente las prácticas económicas, por ejemplo la economía campesina, porque es que a veces la gente piensa que porque ellos estuvieron en conflicto no había una economía campesina. No había personas que se organizaran comunitariamente, no había personas que pensaran. Pues sí, y muchas de esas resistencias porque había personas que pensaban, ¿no? Entonces hay que rescatar eso, hay que ver cuál es su contexto. Y en Perú, ¿por qué el Perú se levanta después de la guerra con mucho auge en turismo comunitario? Porque la organización comunitaria que tenía Perú con la supuesta guerra era más grande y eso le está pasando a Colombia. Si ustedes van a los sitios de conflicto, hay trabajos comunitarios excelentes y sobre todo de mujeres. Perdón por los hombres. No es que sea feminista, pero lo soy. Pero son las mujeres las que han hecho unos trayectos de vida muy interesantes y se han apropiado de eso. Y obviamente la educación, que es un elemento, pues, bueno, ¿cuánto me queda de tiempo? ¿Ya? ¿Me voy? Pues, entonces, bueno, el otro concepto, esto nosotros tenemos hasta la cuarta visión, tenemos un artículo que usted lo pueden encontrar en la web y ya estamos desarrollando las otras dos visiones de lo que significa el turismo. Frente al desarrollo sostenible no voy a hablar mucho porque yo sé que mi compañera va a trabajar eso, pero sí quería anotar dos cosas que son fundamentales como profesionales en turismo que no debemos perder y debemos trabajarla bien. Fíjense, hablando de las mujeres, la primera persona que habló de desarrollo sostenible, ¿quién fue? Una mujer. La ministra noruega, una mujer, ¿cierto? 1987. No es que sea feminista, pero se preocupó por el país, por el mundo, ¿cierto? En términos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre nuestro futuro común. Es el punto de partida para pensar de que es necesario garantizar las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de la generación. Esta ministra estaba de acuerdo con los indígenas de América Latina sin conocerse. Porque acuérdense que los indígenas de América Latina siempre piensan en la Pachamama, pero ellos no están pensando en la Pachamama para ellos, sino para los hijos de los hijos de los hijos. Por eso hay esa contradicción con ellos, porque ellos sí están pensando en esa perspectiva.
Y otro gran evento que es un punto de partida que todos debemos saberlo es qué pasó en la Cumbre de la Tierra de 1992, que creo y con tristeza nunca más va a volver a pasar. Es que fue la primera vez que todos los jefes de Estado del mundo, ¿eso significa que es todos los jefes de Estado del mundo? Firmaron un acuerdo para que se pudiera generar prácticas sostenibles y una política de sostenibilidad para todos los estados. Ahí surge la cuestión ambiental como una exigencia. Que ahora se la pasen por la galleta a partir de las corporaciones es diferente. Pero fue muy importante, nunca más ha podido en ninguna cumbre de la Tierra sentar a los jefes de Estado y hacer firmar. Y ahora con el líder mediático que tenemos, pues menos, ¿no? Entonces, de ahí salen los tres grandes componentes que muchas veces los hemos dividido en 5. Generalmente siempre se habla de la perspectiva económica, lo sociocultural, lo ambiental. Hoy, por la dimensión más se habla es del componente económico, del componente cultural, del componente social, del componente ambiental y del componente político, en términos de la participación comunitaria del Estado. Entonces, la otra pregunta existencial. Entonces, ¿cuáles son los aspectos o componentes que evidencian que la actividad turística se desarrolla de manera sostenible? ¿Cierto? Porque es que el discurso de la sostenibilidad es hermoso. Ay, ser sostenibles, ay, no gastar agua, ay, la basura, porque ya se ha venido aterrizando. Aunque nosotros nos cepillemos los dientes y dejamos eso abierto, el grifo. Cuando nos demoramos en la ducha, los jóvenes, no sé, mi hijo tiene 21 años y me tocó decirle el año pasado, no importa, puedes gastar el agua que quieras, pero de ahora en adelante pagas el recibo de agua. El recibo de agua se bajó a la mitad de lo que siempre se pagaba. Entonces, esa es una buena medida, señores padres. A mí me lo habían dicho y no creía que sí, pero ha funcionado. Ahorita va con el recibo del gas y el recibo de la luz y creo que va a funcionar muy bien, ¿cierto? Pues si no piensan en el mundo, sí, a veces los jóvenes, si me perdonan, pues que piensen en su bolsillo y verán cómo es de bueno eso. Y que compren entonces su champú y que compren entonces su jabón, cosas que son mínimas, pero esa es la sostenibilidad en la práctica, hoy día, en lo que uno trabaja. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que uno puede decir hay un desarrollo sostenible? Por un lado, en lo económico, vamos solamente a enunciarlo, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿los ingresos e impuestos benefician a la mayoría posible de personas? Esa es una manera sostenible, que se aterriza en la realidad de esas comunidades, ¿cierto? La otra, no quiero hablar de eso, ya será tema de otra conversación, ¿cierto? Cada uno de ellos. Otro, ¿el crecimiento es equitativo? O sea, ¿hay una oportunidad de crecer y desarrollarse tanto en las empresas como en la población local? No. ¿Se mejora visiblemente la calidad de vida de la población local? 5 minutos, ya sabía. ¿El desarrollo del turismo en un territorio es políticamente aceptable o es impuesto? Entonces voy a enunciarlos para que queden ahí, ¿cierto? ¿Se crean puestos de trabajo estables y productivos? ¿Estables y productivos? ¿Funciona como un medio de diversificación y no de sustitución de la economía local? Entonces vamos a hacer agroturismo para que nuestros campesinos dejen de sembrar arroz para mostrarles cómo se hace el proceso del arroz. Entonces, fíjense, no, ¿cómo la producción local se fortalece? Para mostrarla, pero se fortalece, ¿cierto? En lo sociocultural, las preguntas existenciales, ¿permite el uso colectivo de los bienes comunes o solamente es para las personas, para los turistas? ¿Se asegura la participación real y efectiva de las comunidades en los procesos de planificación, gestión y operación del turismo? Que no pase lo que acaba de pasar en la UPTC. ¿Supieron lo que pasó en la UPTC? Le hemos ganado al Consejo Superior. Porque ellos dijeron, vamos a alzar la matrícula, hacemos un estudio socioeconómico y escribimos en la página 2 veces y eso ya es la participación real y efectiva. Un juez le dijo, no señor, eso no es participación real y efectiva.
Entonces nosotros también a veces vamos a las reuniones, hacemos firmar y la gente tiene que contentarse con eso. Fomenta relaciones entre individuos, comunidad y visitantes, o solamente relaciones de iguales, no relaciones de servicio. Preserva y valora la autenticidad sociocultural de las comunidades. La experiencia turística es gratificante para los diferentes agentes. No que uno diga, no quiero volver allá, y los que estamos, no quiero que venga esa gente nunca más, ¿cierto? En lo ambiental, ¿el desarrollo del turismo es compatible con los procesos ecológicos especiales? No, que a tal sendero, la capacidad, ¿para qué le hacemos estudio de capacidad de carga? Eso yo lo cuido, que hay que entrar 10 personas, pero hoy entrémosles 20 y no les damos a nadie. Mañana 30 y nadie va a saber. Se protege la diversidad biológica de los destinos. Mire la estrategia. Antes el ecoturismo, la política del ecoturismo en Colombia y en el mundo se hacía era con uno de sus componentes, era que todo el que trabajara la propuesta ecoturística, parte de lo que se ganaba era para invertir en protección de los patrimonios naturales. Se inventaron el turismo de naturaleza. Y el turismo de naturaleza quitó ese componente de que se invirtiera en la cuestión natural. Besudo es inteligente, ¿no? El patrimonio, porque lo planteó Besudo con un español y se generalizó en el mundo, ¿sí? El patrimonio natural empleados por el turismo se conserva para su uso. El turismo permite una revitalización del entorno natural, ¿sí? Se elimina el consumo y exceso de racionalización de los recursos. El agua, las bases. A mí me tengo ahorita un desazón con las basuras. La capacidad que tenemos de hacer basura es impresionante. Y no lo digo por los demás, lo digo por mí. Yo digo, ¿cómo es que uno saca todos los días estas bolsas de basura? Y en el turismo se hace 100.000 veces más la basura. Y la puesta en valor de la naturaleza incrementa la renta de los residentes. No lo que ustedes conocen, el lago de Tota, Playa Blanca. Afortunadamente hemos hecho algunas medidas, pero allá todo el mundo va, lleva basura, un desorden terrible, y el que atiende la cafetería y el restaurante dice, yo hago lo que quiera porque a mí nadie me da aquí, nadie me paga y punto. Entonces, ¿cómo nosotros destruimos y no incrementar valores? Bueno, en normas sectoriales de turismo sostenible, ¿cómo estamos? O sea, nosotros decimos que queremos ser un país sostenible. Entonces, en destinos solamente ahí está en Amazonas, Medellín, Bolívar, Antioquia, Bolívar y Villa de Leyva. Yo me pregunto, yo no hablo por los demás, ¿Villa de Leyva es un destino sostenible? Donde ni siquiera la gente del Marco de la Plaza vive ahí, donde todos los negocios son de todas las personas menos de Villa de Leyva, donde solamente funciona jueves, viernes, sábado para tomatas y demás. Yo no sé cómo es esto, ¿cierto? Lo de playas turísticas, fíjense, eso es muy importante, ¿dónde estamos en Tolima? Establecimientos hoteleros con normas de calidad certificadas hay solamente 293 en el país. O sea, ¿cuántos? Toca hacer la referencia, la próxima la traigo, en la otra columna, ¿cuántos hay en Colombia, cierto? Nomás en Duitama hay 1200. 250 agencias de viajes que han recibido lo de sostenibilidad. 10 establecimientos gastronómicos y bares, 16 empresas de chivas de transporte turístico, una OPC y una sede de centro de convenciones. El sello verde. Fíjense, esto parece triste en los datos, pero parece maravilloso para los que somos profesionales en turismo. ¿Por qué? Porque hay trabajo. Chicos y chicas, hay trabajo si queremos, ¿cierto? Y generalmente, pues, tanto la investigación del turismo como la implementación en turismo sostenible es una apuesta a desarrollo de los territorios. Y la concepción que tengamos sobre los territorios, sobre qué es un territorio y quiénes son sus actores y cómo dinamizamos, es como investigamos e implementamos prácticas sostenibles. Muchas gracias, muy amable por su parte.